Cuando estábamos con el equipo orando, viendo qué podíamos anunciarles para el día de hoy, nos dimos cuenta que en el mes de noviembre, los 3 domingos seguidos, el 12, el 19 y el 26 de noviembre, la Iglesia, a través del Evangelio del domingo, desarrolló por completo el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, el juicio final, ¿no? Y entonces, orando, dijimos, bueno, si la Iglesia ha puesto todo el capítulo 25 específicamente, desde el versículo 1 hasta el versículo 46, si la Iglesia ha puesto en el mes de noviembre todo este capítulo 25 de Mateo que habla del juicio final, bueno, algo nos quiere decir el Señor con esto, ¿no? Entonces decidimos hacer un anuncio, no apocalíptico, por supuesto, ¿no? Ya se sabe, nadie sabe ni el día ni la hora, ni tampoco vamos a poner a especular cuál va a ser la fecha, si estamos cerca o si no estamos cerca, eso solamente lo sabemos. Pero sí podemos sacar una serie de conclusiones importantes. Entonces, primero que nada, les pido por favor que tomen apuntes. Si no han traído lapicero y cuaderno a la antigua, pues tienen celulares. En los celulares hay algo que se llama notas, ¿no? Hay algún tipo de app en donde uno pueda tomar notas, sobre todo escribir algunas ideas centrales, ¿no? Yo voy a preocuparme por pasar a todos los coordinadores el anuncio en general, pero hay cosas que no aparecen en el anuncio y que aparecen en vivo, ¿no? Y que son ideas que de pronto es bueno ir anotando. Entonces, en cuaderno, en papel o modernamente en el celular, les invito a tomar notas. El título del anuncio sería El juicio final y el bien que no hacemos. El juicio final y el bien que no hacemos. Se trata de un anuncio de todo el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Evidentemente no lo vamos a leer, eso nos queda de tarea. Como siempre, los anuncios se dividen en 3. El primer punto que vamos a abordar lo vamos a titular así: rendiremos cuentas a Dios por nuestra vida. Rendiremos cuentas a Dios por nuestra vida. O sea, en pocas palabras, sí va a haber un juicio. Rendiremos cuentas a Dios por nuestra vida. Yo no sé qué cosa es lo que está pasando en nuestra iglesia, que algunos teólogos modernos están soltando algunas ideas realmente disparatadas. Yo no sé si ustedes vieron, pero hace poquito en la editorial San Pablo, todos conocemos la editorial San Pablo, un teólogo, comentarista de la palabra de Dios, comentando el episodio en donde un centurión romano lleva ante la presencia de Jesús la enfermedad de uno de sus servidores que se había quedado en casa, y en donde el centurión dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En la editorial San Pablo, un comentarista teólogo católico soltó la idea, escribió la idea de que el centurión en realidad era gay, ¿no? No sé qué fuente histórica, ¿no?, habrá sacado, pero él dijo que en realidad el centurión era gay. El servidor que estaba enfermo era su amante, ¿no? Y
La razón por la cual le dice a Jesús, no soy digno de que entres en mi casa, es precisamente por esa relación que en ese tiempo era prohibida. Y entonces Jesús no lo juzga, sino que al contrario, ¿no? Pasa por alto su condición de relación que, en fin. Bueno, una serie de conclusiones que realmente son arbitrarias y que van en contra de 2000 años de teología católica, ¿no? Nunca a nadie se le había ocurrido interpretar un texto de esta manera. Hoy en día en la teología católica están pasando cosas rarísimas. En ese sentido, hay algunos teólogos católicos contemporáneos que sostienen que no va a haber juicio final. ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente misericordioso. Y como Él es infinitamente misericordioso, y como Él quiere que todos nos salvemos, al final eso se va a imponer. Y entonces ya no va a haber juicio. Todo el mundo va a ser perdonado. Vivan como vivan, hagan lo que hagan, hagamos lo que hagamos, vivamos como vivamos, como Dios es infinitamente misericordioso, todos nos vamos a salvar. ¿Sí? Hay libros escritos de gente católica, teólogos católicos modernos que sostienen esto. Entonces, lo primero que hay que decir es que sí va a haber juicio, ¿no? El don de la vida que hemos recibido es algo tan valioso, tan grande, que resulta absurdo pensar que no vamos a dar ningún tipo de cuentas por lo que hagamos en la vida. No, sí vamos a dar cuentas, por lo menos a la luz de la palabra de Dios y a la luz del magisterio de la Iglesia, que ha interpretado esto a lo largo de 2000 años a través de mentes gigantescas, ¿no? Como los padres de la Iglesia, San Atanasio, San Gregorio Magno, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, para que no se enojen las chicas, las doctoras de la Iglesia también, Santa Teresa de Jesús, Teresita del Niño Jesús. Todas estas mentes brillantes a lo largo de 2000 años han llegado a la misma conclusión. Vamos a tener que dar cuentas de nuestra vida ante Dios. Hemos recibido una gracia, tenemos que dar cuentas por esa gracia. Entonces, esto de que no va a haber juicio porque Dios es bueno y al final Dios va a bendecir todo tipo de conducta, hagamos lo que hagamos, todo vamos a pasar, eso es algo realmente absurdo a la luz de todo lo que enseña la Iglesia. Entonces, lo primero, hay juicio, de todas maneras. ¿Y por qué? Porque efectivamente Dios es infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente justo, ¿no? Misericordia y justicia, las dos cosas al mismo tiempo. Dios tiene esas dos cualidades. Es infinitamente misericordioso, pero al mismo tiempo es infinitamente justo. Entonces, cuando suceda el juicio personal de cada quien, Dios, no sabemos cómo, pero va a combinar de manera perfecta su misericordia y su justicia. ¿Sí? Su misericordia y su justicia van a ser combinadas de manera perfecta por parte de Dios. ¿Dónde se encuentran la misericordia de Dios y la justicia de Dios? ¿En qué don del Espíritu Santo confluyen ambas cosas, su misericordia y su justicia? En el don del arrepentimiento. Esto es importante que lo tomen en cuenta. En el don del arrepentimiento es que Dios manifiesta su misericordia, su bondad y también manifiesta su justicia. ¿Por qué? Porque cuando nuestra conciencia nos dice que hemos hecho algo malo, que hemos cometido un pecado y sentimos un dolor en el corazón por haber cometido ese pecado, ese sufrimiento, ese dolor de corazón tiene dos efectos: misericordia
y justicia. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, el dolor que sentimos nos libera de la culpa. O sea, el arrepentimiento, el don del arrepentimiento, nos quita una mochila pesada, la culpa, ¿no? Es lo que le pasó a Pedro, por ejemplo, por haber negado a Jesús 3 veces. Lloró amargamente, pero ese llanto no fue un llanto de remordimiento, fue un llanto liberador, fue un llanto que lo liberó de la culpa. Entonces, en el arrepentimiento, Dios manifiesta su misericordia, te perdono, te quito esa mochila, ¿no? Ahí está la misericordia de Dios, cuando nos arrepentimos. Pero también está su justicia. ¿Por qué? Porque cuando nos arrepentimos, lo que nace del corazón es pedir perdón y reparar el daño que hemos hecho. Eso es la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta? Misericordia y justicia se unen en el arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos de lo que hemos hecho mal, Dios nos libera de la culpa, pero al mismo tiempo nos pone en el corazón el deseo de reparar el daño que hemos hecho, el deseo de pedir perdón y restablecer esa relación rota que tenemos con el hermano, ¿no? Antes de que vengas tú con tu ofrenda, si tienes un problema con tu hermano, anda, vete y reconcíliate, ¿sí? Entonces, en el acto, en el don del arrepentimiento se juntan la misericordia y la justicia. Por eso es que no se puede anunciar un evangelio sin arrepentimiento y conversión. Hoy en día el problema es que se pretende anunciar un evangelio, pero sin pedirle a la gente, sin anunciar, sin vivir arrepentimiento y conversión. Yo vivo en pecado, no me arrepiento, porque Dios me ama así como soy. Dios me ama a pesar de todo. Y como Dios me ama, yo no me arrepiento, yo no quiero reparar nada, yo creo que estoy bien, lo que estoy haciendo está bien, a mí me han dicho que está bien. No hay arrepentimiento. Y cuando no hay arrepentimiento, entonces no hay un auténtico evangelio, porque el evangelio, el espacio donde se manifiesta la misericordia y la justicia de Dios, es el arrepentimiento. Lo primero que dijo Jesús: ha llegado el reino de los cielos, conviértanse y crean en el evangelio. Lo dijo Jesús, continuando lo que había dicho Juan Bautista. Juan Bautista hizo eso, bautizó con agua, pidiendo el arrepentimiento y la conversión. Entonces, no se puede anunciar un evangelio sin anunciar y practicar el arrepentimiento y la conversión de vida. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más podemos decir del juicio? El problema, entre comillas, es que para arrepentirnos no tenemos toda la eternidad. Esa es la noticia que nos trae Jesús con estas 3 parábolas. No, son 2 parábolas y una descripción del juicio final. El capítulo 51 de Mateo nos habla de 2 parábolas. La parábola de las 10 vírgenes, ¿no?, con las lamparitas que esperaban al novio. 5 se quedaron fuera, ¿recuerdan? Y también la parábola de los talentos, totalmente conocida, ¿no? 3 servidores, uno recibe 5 talentos, el otro 2 y el otro 1, ¿no? 2 de ellos trabajan sus talentos, los devuelven duplicados, pero el tercero los enterró el único talento que recibió, ¿sí? 2 parábolas y al final la descripción del juicio, ¿no? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, ¿no? Por eso ve y entra al banquete, ¿no? Y los otros no entraron porque tuve hambre y no me diste de comer. ¿Y cuándo te vimos, Señor? ¿Sí? ¿Se acuerdan de todo? Eso es el capítulo 51, perdón, el capítulo 25 del Evangelio de Mateo.
Entonces, según lo que nos dice el Evangelio de Mateo, no tenemos toda la eternidad para arrepentirnos. No tenemos toda la eternidad para convertirnos. La conversión y el arrepentimiento para nosotros los seres humanos tiene un plazo. Esto es una información importantísima. ¿Cuál es ese plazo? Nuestra vida humana. Nuestra vida humana. Mientras estemos vivos en este mundo, podemos arrepentirnos, podemos convertirnos, podemos reparar el daño que hayamos hecho, podemos reconciliarnos con los hermanos. Mientras estemos vivos podemos hacer eso. Pero una vez que nuestra vida humana acabe, vamos a estar ante la presencia de Dios, en ese juicio personal que todos vamos a vivir. Y en ese instante ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo adicional, ¿no? No hay minutos de descuento como en el fútbol, ¿no? No, todavía ya llegó al 90, no, todavía el árbitro va a dar 7 minutos más, no, ya no hay, ni 7, ni 8, ni 2, ni 1 minuto, ya no hay. En la eternidad ya no existe el tiempo. En la eternidad solo va a existir el juicio, el encuentro de nosotros cara a cara con el Señor. Ya en ese instante no va a haber sitio para arrepentimientos. Decimos entonces, el problema es que para arrepentirnos tenemos un plazo, nuestra vida humana. Cuando nuestra vida humana termine y estemos ante Dios, seremos juzgados por Él. Ahora, este juicio no es como los juicios que tenemos nosotros en el Poder Judicial, ¿no? En donde se hace todo un procedimiento que puede durar hasta 2, 3 años, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros a nivel humano hacemos un juicio en donde se delibera, se interroga, se pregunta, se investiga. ¿Para qué? Para descubrir la verdad, ¿no? Esos son los juicios humanos. 2 años para descubrir la verdad. Pero este juicio que Dios va a hacer con nosotros no va a requerir tanto tiempo. Yo diría hasta instantáneo va a ser. ¿Por qué? Porque vamos a estar ante la presencia viva, real, cara a cara de Jesús. Y Jesús ya nos dijo, es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Él es la verdad. Ante su presencia no hay nada más que discutir, no hay nada que investigar, no hay nada que apelar, ¿no? Por eso es que en el Evangelio de Mateo dice, Señor, pero ¿cuándo te vimos? No. ¿Cuándo te vimos? No me viste. Yo estaba en tu hermano, el que estaba sufriendo, pero no me viste. Y en ese instante ya no hay más tiempo, más posibilidad de decirle, Señor, dame un añito más de vida, ¿no? Para corregir. No, ya no. ¿No? A la luz de lo que enseña la palabra. Jesús mismo dejó estas descripciones de lo que va a suceder. Entonces, el juicio, el libro del Apocalipsis lo describe de una manera muy bonita, ¿no? Él habla de que nuestra vida se va a abrir como si fuese un libro, ¿no? Y vi, dice San Juan en el Apocalipsis, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros, y luego se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados, según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. Apocalipsis 20, versículo 12, ¿no? Entonces, imaginemos, estamos ante la presencia de Jesús. Jesús es la verdad. De pronto nuestra vida se va a revelar ante nuestra conciencia toda, completa, lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, ¿no? Nuestros más íntimos deseos van a quedar al descubierto como un libro que se abre. Dios ya lo sabe. Nosotros a lo mejor nos vamos a enterar, a lo mejor vamos a recordar cosas que no nos acordamos.
pero toda nuestra vida se abre como un libro y la verdad va a quedar al descubierto, ¿no? El mal que hicimos conscientemente va a quedar al descubierto. Si el mal que hicimos conscientemente lo sometimos al sacramento de la reconciliación, de pronto ni siquiera va a aparecer, porque Dios lo perdonó, y esa es la promesa del Señor. Pero el mal, que lo llevamos a la tumba, ¿no? Yo odio, qué sé yo, a mi suegra, y me voy a la tumba con el odio contra mi suegra, y no me reconcilio con ella, y pasarán los años, y aunque me vaya, me voy, muero en mi ley. Bueno, ese odio, ese rencor, ese resentimiento, esa bronca, si te lo llevas, va a aparecer en el libro de la vida como algo pendiente, algo que no hiciste, ¿no? Va a ser, repito, un juicio en donde ya no hay lugar, repito, a apelaciones, arrepentimientos, objeciones. Ya no hay tiempo para reparar daños. Por eso, queridos hermanos, es este el momento. Esa es la premura santa de muchos santos, ¿no? A lo largo de la historia. Conviértanse ya, arrepiéntanse ya, tomen la decisión de reparar todo el daño que hayamos hecho. Tomemos la decisión de vivir amando, dice el padre Ricardo, ¿no? Ricardo Martins, ¿no? ¿Qué cosa es la santidad al fin y al cabo? Tomar la decisión de vivir amando, hacer todo lo posible por amar, amar en toda circunstancia, a toda persona, a quienes nos caen bien, a quienes nos caen mal, a quienes nos odian, ¿no? Vivir amando, aunque me vaya mal, aunque no tenga trabajo, aunque me falte el dinero, aunque la salud me falle. Vivir amando, amar, amar, amar. En eso consiste la santidad. Tomar la decisión, porque a lo mejor tomamos la decisión y en la mitad del camino fallamos, nos caemos. Para eso la Iglesia nos da los sacramentos, ¿no? Los sacramentos, ahí están los sacramentos. Nos abrazamos a la misericordia de Dios y practicamos la justicia de Dios, reparamos, reconciliamos, pedimos perdón, ¿sí? Es este el momento. Yo les contaba en el grupito de los hermanos que la semana pasada vivimos una experiencia muy dolorosa en Tarapoto con mi hija, ¿no? Estábamos antes de un evento y sufrió un accidente. Literalmente el escenario más o menos era 1,80 metros a 2 metros. Ella estaba sentada esperando a que instalaran los equipos y se sentó en una silla de plástico de ahí del escenario, demasiado al borde. Ya a estas alturas se da cuenta que estuvo muy al borde, pero bueno, estuvo al borde ahí. Y ustedes saben, estas sillas de plástico de pronto se rompen, vencen. Parece que las dos patas extremas de atrás se vencieron y ella cayó de espaldas desde 2 metros al concreto. En el concreto había un arco de fútbol con un tubo, ¿no? Un tubo Yo fui el primero escuché su grito y bajé corriendo. Cuando la vi, estaba tirada en el suelo, sin moverse, con el tubo atravesado, con el cemento y una mancha de sangre a la altura de su cerebro. Yo dije, a mí se me rompió el corazón en ese momento. Dije, aquí quedó, ¿cierto? Y ella en algún momento seguramente va a dar su testimonio de lo que sintió en ese momento. Algo un poquito nos ha compartido, ¿no? Y una de las cosas que me compartía es esto, ¿no? Yo en ese instante, en esos minutos, instantes en que no podía moverme, estaba en shock, ¿no? Dije, aquí se puede acabar todo. Y me falta tanto por hacer, me falta tanto por amar.
¿no? Tantas cosas, tantas personas a quienes ayudar. Te ruego que esto no acabe, ¿no? O sea, esto nos puede pasar a todos en cualquier momento, ¿no? Y esto es algo muy fuerte, ¿no? Ahora, yo también compartía como una gracia, ahí hay una palabrita que dice milagro, bueno, esa es mi culpa, ¿no? Yo puse ahí milagro, ¿no? Porque como una caída con esas características, le hemos hecho tomografías, le hemos hecho radiografías, incluso ecografías en todo el cuerpo para ver si hay algún tipo de problema, de cualquier tipo, ¿no? Cerebral, óseo. Es decir, lo único que tiene es ni siquiera el cráneo se ha quebrado ni nada. Tiene el cuero cabelludo que se le rasgó y por eso es que sangró mucho. Pero nada más, no tiene otra cosa. No se ha roto un hueso, es un milagro. No tiene problemas de coágulos en el cerebro, nada. A pesar del golpazo que se dio. Es inexplicable, me dicen los médicos. Entonces, tú tendrías que estar o paralítica o con problemas cerebrales o por lo menos con el cerebro hinchado, no tienes nada grave, más allá de contusiones musculares que no le permiten movilizarse hasta el día de hoy, va poco a poco, pero ya eso es un milagro, ¿no? Entonces, nuestra vida puede acabar en cualquier momento. Y esto es para el siguiente punto. El juicio no solamente va a ser en base al mal que hayamos hecho. Lo más desafiante, difícil de pronto, es que el Señor nos va a juzgar, no solo, repito, por el mal que hayamos hecho y del cual no nos hayamos arrepentido, sino que nos va a juzgar por el bien que no hemos hecho, pudiendo haberlo hecho. ¿Se entiende lo que digo? Eso es lo más desafiante. El Señor nos va a juzgar por el bien que dejamos de hacer, que nosotros decidimos no hacer. Señor, me llamaste para esto, pero yo no quise hacerlo, no quise amar, no quise servir, no quise entregarme, no quise asistir. Decidí tomarme un año sabático que se convirtieron en 2, en 3, en 10, ¿no? Decidí no amar. Eso también va a ser motivo de juicio. Por eso vamos al segundo punto. Mientras les puedo cantar una canción, ¿eh? Cualquiera, la que ustedes deseen. 3 cosas. Cuidado con el descuido, el miedo y la distracción. Como les decía, cuidado con el descuido, el miedo y la distracción. El juicio no solo será sobre el mal que hayamos hecho y del cual no nos hayamos arrepentido y no hayamos reparado y no hayamos pedido perdón, por supuesto. No solamente Dios va a tomar en cuenta eso, sino también va a tomar en cuenta el bien que no hemos hecho, pudiendo haberlo hecho. ¿Sí? Esto se conoce como el pecado de omisión. En la misa decimos, ¿no? Le pedimos al Señor que nos perdone por, ¿cómo es? A ver. Exacto. Según muchos de mis amigos sacerdotes, el pecado de omisión es el que menos la gente confiesa. La mayor parte confesamos pensamientos, palabras, acciones, ¿no? Pero omisiones, pareciera que nuestra conciencia estuviese un poco adormecida en
en ese sentido. Y hay que activarlo, ¿no? Pecado de omisión. ¿Qué cosas pueden hacer que involuntariamente dejemos de amar, dejemos de servir, dejemos de ayudar? ¿Qué cosa puede hacer que involuntariamente nos convenza de no hacer el bien? Según las lecturas, hay 3 cosas que hay que tomar en cuenta. O sea, ojo, estamos hablando de aquellas cosas que involuntariamente nos hacen dejar de amar. Involuntariamente, porque también tú puedes decidir no amar. Yo decido no amar, ¿no? Por rebeldía, porque soy ateo, porque no me importa, porque no hay nada, después de esta vida no hay nada. O sea, voluntariamente he decidido no amar, ¿no? Soy el Grinch, soy Scrooge, ¿no? No me gusta la Navidad, no me gustan los finales felices, en fin. O sea, tú puedes tomar la decisión de esa manera, ¿ok? Ya. Pero las situaciones que nos plantean la palabra de Dios son más sutiles. Por ejemplo, en la primera lectura, la de las 10 vírgenes, 5 de ellas se quedan fuera del banquete, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y no porque hayan sido malvadas. ¿Se dan cuenta? Ninguna de las 5 quisieron matar al novio, no. No por haber sido malvadas, sino porque fueron descuidadas. ¿Sí? Ellas no se proveyeron del suficiente aceite para mantener sus lámparas encendidas y por eso se quedaron fuera. ¿Ah? Ahora, esta es una parábola. El banquete, por supuesto, es el cielo, la vida eterna. El novio es Jesús. Las 10 doncellas somos todos nosotros, ¿sí? Y las lámparas son nuestras vidas que deben iluminar al mundo, como lo ha pedido Jesús, ¿no? Sean sal de la tierra y luz del mundo. Nuestras vidas, nuestro testimonio de vida debe ser luz para el mundo. Entonces, las lámparas representan nuestras vidas. Entonces, ¿qué cosa es el aceite que mantiene encendidas las lámparas de nuestra vida? Vamos a enumerar 4 cosas. No, inclusive 5, pero bueno, vamos a enumerarlas. ¿Cuál es el aceite para mantener encendidas nuestras lámparas, nuestras vidas? 1, la oración. 2, el conocimiento de la palabra de Dios. 3, los sacramentos. 4, las obras de misericordia. Y 5, la vida comunitaria. Repito, oración, palabra de Dios, sacramentos, obras de misericordia y vida comunitaria. Este es el aceite que hace que nuestras vidas se iluminen y que sean luz para el mundo. Entonces, las 5 doncellas descuidaron proveerse de este aceite y se quedaron fuera, ¿no? Se quedaron fuera. Entonces, el mensaje es: no descuidemos estas cosas. La oración, hoy más que nunca en la sociedad de consumo que vivimos, la oración, dice Martín Valverde, no es para la batalla. La oración es la batalla, es una batalla, ¿o no? La oración es una batalla. No encontramos tiempo, entre comillas, porque siempre es entre comillas, no encontramos tiempo para la oración.
La oración personal. Cuando yo hablo de estas cosas, me estoy predicando a mí mismo. No me pongo ni en ejemplo. Aquí está mi esposa, sabe todas mis miserias. Soy yo mismo el que tengo cólera conmigo mismo, ¿no? No nos hacemos espacios de oración. Conocer la palabra de Dios, la tenemos en casa, tenemos que usarla. Nuestra Biblia tendría que estar, pero manchada de tanto leerse, ¿no? Los sacramentos, la vida sacramental, las obras de misericordia, los servicios que hagamos por los demás. Por eso mi bendición, mi felicitación, mi ánimo a los catequistas, a los coordinadores, a los que han trabajado con niños por primera vez en este año. Yo fui catequista de niños hace muchos años aquí en esta parroquia, y yo sé lo complejo, lo difícil que es. Yo creo que es más difícil trabajar con niños que trabajar con adolescentes. Mi respeto por aquellos que tomaron 3 carros para llegar a las zonas de misión. Mi respeto por todos aquellos que decidieron sacrificarse, ¿no? A ver, tendríamos que hablar un anuncio entero sobre todas estas cosas. No las descuidemos. Y creo que la única manera de no descuidarlas es agendarlas, ¿no? Dicen por ahí que lo que no está en tu agenda no está en tu vida. Lo que no está en tu agenda no está en tu vida. Si tú no agendas tiempo para tus hijos, pero lo agendas, ustedes saben lo que es agendar, ¿no? Agendar es separar un tiempo y no lo toca nadie. Así como agendas el partido que va a jugar la U con no sé quién, o con Alianza, o no sé, tú lo agendas. Viene Taylor Swift, Aitana, ese concierto no me lo pierdo, lo agendas desde el año pasado, ¿no? O viene Marc Anthony, lo que sea, tú lo agendas, ¿no? El 20 de enero vamos a vivir una experiencia el próximo año impresionante, porque tú lo agendas con tiempo, ¿no? El matrimonio de algún amigo o amiga lo agendas y lo separas. O sea, no puedo ni accidentarme ese día, ¿no es cierto? Las cosas que te interesan, lo agendas. Bueno, agenda estas cosas. Tiempo de oración, tiempo sacramental, tiempo de lectura de la palabra, ¿no? Tiempo de obras de misericordia y tiempo de vida comunitaria. O sea, a ver, la vida comunitaria no es una cosa electiva. Y ustedes que son parte del movimiento de la palabra lo saben bien, ¿no? No es casualidad que Jesús, al comienzo de su vida pública, lo primero que hizo fue formar una comunidad. Jesús necesitó de una comunidad con la cual caminar. Si Jesús necesitó, imagínate tú y yo, ¿no es cierto? Necesitamos, no nos salvamos solos. Yo soy católico pero a mi manera. Yo me aparezco solamente en la Pascua, ¿no? Yo necesito cargar pilas en la Pascua, el resto del año estoy bien. Bien. No aguantamos una semana bien. No aguantamos un día bien, en algunos casos. ¿Me vas a decir que solo con la Pascua cargas baterías y te aparece como si nada? Bueno, bien que vengas a la Pascua, nadie te va a decir que no vengas. Pero no cargamos baterías suficientemente con eso, ¿no? Hay que estar cargando baterías todo el tiempo, porque el demonio está dando vueltas, descargando nuestras baterías de fe a cada rato, por todos lados, ¿no? Entonces, agenden estas cosas, sobre todo la reunión comunitaria, sobre todo los sacramentos, la oración, y especialmente la reunión comunitaria, ¿no? Lleguemos a tiempo, agéndelo, no faltemos. No, pero es que yo justo el día de mi comunidad tengo mayor chamba que mi chamba. Bueno, en las chambas uno sabe manejarse.
Si tuvieras un partido de fútbol ese día, tú sabes cómo manejarte, sobornas a alguien, intercambias horarios con otro para que te cubran. O sea, para las cosas que nos interesan somos creativos. Pero a veces las cosas del Señor no nos interesan lo suficientemente como para ponernos creativos. Y son los primeros que sacrificamos. ¿No? Sacrificamos. Es el cumpleaños de un primo que ni siquiera veo hace años y se cruza con mi comunidad. Bueno, voy al primo. Ni siquiera lo ves. No, el que tengo un compromiso. ¿Compromiso? ¿Qué compromiso puede ser más importante que un encuentro con Dios? No lo sé. No sé qué compromiso puede ser más importante. ¿No? Bueno. En la segunda lectura, la de los talentos, ¿se acuerdan? El que recibió un solo talento, lo enterró. Lo enterró porque tuvo miedo, porque su amo era muy exigente, dice la parábola. Ojo, lo enterró y después se lo devolvió intacto. No se lo robó, no lo malgastó, solo lo enterró. Y el Señor, cuando volvió, le dijo: siervo malo, perezoso, fuera, ahí a rechinar de dientes. Y, o sea, ¿se dan cuenta? El tipo no hizo específicamente una maldad, tuvo miedo. Cuidado con el miedo. Otra cosa que nos puede hacer dejar de amar. El miedo. No servimos, no amamos, no aceptamos la responsabilidad, no damos el primer paso. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo. ¿No? Otra vez, los servidores somos nosotros, ¿no? Los que recibieron los talentos, esos tres. ¿A quiénes representan? Representan a nosotros. Nosotros recibimos talentos. El amo es el Señor. Y el talento es la gracia, la bendición, todas estas cosas, ¿no? La gracia, la bendición que hemos recibido en nuestra vida. Esos son los talentos. En realidad, el talento era una moneda de ese tiempo, ¿no? Pero lo que significa es la gracia divina, es la bendición, son los milagros. ¿No? Imagínense, ese milagro que he recibido yo estoy hipotecado de por vida con el Señor. ¿A qué le voy a decir no al Señor? Aunque esté enfermo, aunque esté en mis últimos días. Con razón San Juan Pablo II no renunciaba. No renunció, pero su santidad, usted debería renunciar. Yo estoy aquí hasta el final, contigo a muerte, Señor. ¿Qué te voy a negar después de lo que me has dado? Y esto es una de tantas, ¿no? Porque a lo largo de mi vida, todos hemos recibido tantas bendiciones, ¿no? Lo que pasa es que tenemos mala memoria para las bendiciones. Hay gente que ha ido a la Pascua de Argentina hace 10, 15 años, lloró, se emocionó, sí, gracias, ahora ni se me ve. ¿Te acuerdas de la bendición que recibiste? ¿De la gracia que recibiste? No, ya, estoy en otra cosa, estoy en otra, ¿no? Tenemos mala memoria para las cosas lindas que Dios nos ha dado. Entonces, bueno, estamos llamados a compartir la gracia y la bendición, los talentos, ¿no? Sin embargo, muchos rechazamos este discipulado. ¿Por qué? Por miedo. ¿Miedo a qué cosa? Miedo a burlas. Hoy en día no es muy popular ser cristiano, ¿no? Hoy en día tú vas al trabajo y vas como anónimo. No te atreves a decir nada de Jesús porque quedas en roche, quedas mal, ¿no? Yo pasé 7 años en la Universidad de Lima estudiando Derecho, no evangelicé a nadie. No hablé de mí.
servicio pastoral a nadie, no invité a un retiro a nadie en todos esos años. ¿Por qué? Porque tenía vergüenza. Vergüenza, porque todos eran pituquitos ahí. Entonces, tenía vergüenza de decir: yo voy a mi parroquia en el Rima. Yo decía: ¿dónde vives? En el Rima. Ah, en el Rima seguro, ahí Prado. No, en el Rima de allá. No. Usted sabe, la Universidad de Lima es una universidad muy exclusiva, ¿no? Ahí tuve la bendición de estudiar, pero me pasé 7 años sin evangelizar a nadie. Tuve 2 amigos nada más. Ni siquiera a ellos los terminé evangelizando, dando testimonio, contándole lo que Dios hacía en mí. Nada. ¿Por qué? Por pura vergüenza, por temor, ¿no? Miedo a las burlas, a qué dirán, miedo a perder oportunidades económicas, miedo al fracaso, miedo al rechazo hoy en día con más fuerza todavía, miedo al sacrificio, no. Irse hasta Chorrillos todos los domingos tomando 3 carros, pero ni loco, y encima ni siquiera pasaje de Dios sabe. Ni siquiera pasaje, hasta ahora está esperando. No, un fin de semana con alumnos, alumnas, un retiro. ¿No sabes cómo son esos chicos de complicados, no? Hay que estarle revisando los equipajes. Antes era para buscar a ver si había alcohol, ahora hay que buscar drogas, condones, de todo hay que buscar, ¿no? No, ¿para qué complicarme la vida, no? Un miedo al sacrificio, a la entrega, al darse, ¿no? ¿Cuál es Bueno, vamos a hablar de los antídotos después. En la tercera lectura, en la descripción del juicio, quienes fueron arrojados al fuego eterno no se daban cuenta de que Jesús estaba en los más necesitados. Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos? No eran conscientes, no se daban cuenta. De pronto no era específicamente por maldad, hubo egoísmo, hubo distracción, ¿no? Estaban distraídos, estaban entretenidos en cosas que no son importantes. Esa es la historia de nuestra vida en este momento. Vivimos entretenidos. Hay una industria del entretenimiento que nos estudia. Desde la universidad se nos estudia. El ser humano quiere esto, démosle esto, ¿no? Le distrae tal cosa. Nuestra vida ahora es un swipe up, ¿no? Siguiente, ¿no? Todos hemos experimentado eso. ¿No? Los reels, los shorts, ¿no? Siguiente. No sé si se han dado cuenta, pero a veces perdemos 2 horas solo con los swipe up, ¿no? Siguiente. Y así se nos convierte la vida, ¿no? En pura distracción. Esto es peligroso. Hay que buscar antídotos contra estos 3 peligros. El peligro del descuido, el peligro del miedo y el peligro de la distracción. Vamos a cantar una canción para ir al tercer punto. Ser descuidados, tener miedo y vivir distraídos es algo muy peligroso. Nos puede costar la vida eterna. No nos engañemos. Entonces, frente a estas 3 cosas, hay que buscar antídotos. ¿Cuáles son los antídotos de estos 3 peligros? Ante el peligro del descuido, de ser descuidados, debemos ser previsores. Prever, o sea, ver antes, ¿no? Jesús lo dice también en el Evangelio: estén alertas, manténganse despiertos, velar, dice hace poco en el Evangelio, ¿no? O sea, cuidar al máximo. ¿Qué cosa tenemos que velar? ¿Qué tenemos que prever? Nuestra vida de oración, nuestra vida sacramental,
nuestro encuentro con la palabra de Dios, las obras de misericordia y la vida comunitaria. Hay que prever, un poquito ya lo adelanté esto, ¿no? Hay que agendar, hay que separar. Mire, el demonio es muy astuto. Él sabe que no hace falta convencer al ser humano de volverse satánico para condenarse. No, suficiente con que viva ocupado. Si vive ocupado en maratones de Netflix, si vive ocupado en trabajar y estudiar, cosas que son buenas, ¿eh? Tampoco Netflix es malo necesariamente. Hay series buenas, ¿no? Pero si toda tu vida se convierte en eso, si por hacer eso descuidas esto otro, entonces ahí no hay previsión, ¿no? Hay que prever que el demonio nos va a llenar la agenda con cosas que no necesariamente son malas. Ir a un partido de fútbol no es malo, trabajar no es malo, por Dios. Pero una cosa es trabajar para vivir y otra cosa es vivir para trabajar. En esta sociedad de consumo, lo que sucede es que muchos están viviendo solamente para trabajar, ¿no? Trabajo, estudio. Al final la agenda se llena de un montón de cosas y no nos queda sitio para las cosas más importantes, ¿no? Los matrimonios no tienen tiempo para los dos, para el esposo y la esposa. Los padres no tienen tiempo para los hijos, ¿no? Y los seres humanos no tienen tiempo para Dios, ¿no? Entonces, hay que prever estas cosas, ¿no? La tentación no solamente va a venir en forma de pecado evidente, puede venir en forma de un progreso sutil, ¿no? Te ofrecen otro trabajo donde te van a pagar más. Generalmente la gente no lo piensa dos veces, ¿no? Acepto, esto es la providencia de Dios, más plata, ¿no? Sí, pero en esa otra empresa te van a sacar la mugre, te van a pedir que te cases con la empresa. No tienes horario, sábado, domingo, feriado no existen. Acá la camiseta es la empresa. Entonces, no hay tiempo para mí, ni siquiera para descansar, no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para una relación interpersonal, no hay tiempo para la familia. ¿Vale la pena? Ahí hay que discernir. No es cuestión ya, sí, me voy, ¿no? Acepto, firmo. ¿Dónde firmo? No, un ratito. El ser humano es cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Jesús creció en estatura, cuerpo, en sabiduría, mente, y en gracia, espíritu. Cuerpo, mente y espíritu. Y entonces, cuando estamos enfermos, vamos al médico y si tenemos que operarnos, buscamos de preferencia una clínica, ¿no? O bueno, por último, el salud o MINSA, pero tenemos que operarnos. Y buscamos los mejores médicos posibles, ¿no? Porque hay que cuidar el cuerpo, y está bien eso. Y cuando se trata de la mente, bueno, hay que intelectualmente crecer, ¿no? Hay que estudiar una carrera, y después estudiar la maestría, y después estudiar el posgrado. Está bien todo eso. Ok, perfecto. Cuerpo, mente. Pero el espíritu. El tiempo para Dios, el tiempo para la comunidad, el tiempo para los sacramentos, el tiempo para la palabra. Es lo primero que paga pato. Digo en alguna canción digo eso, ¿no? ¿Por qué Cristo paga pato? Es lo primero que se rompe, es la parte del hilo más delgado, donde ¡pum! Lo primero que se rompe es eso, ¿no? Sacrificamos con una facilidad nuestra vida espiritual o lo reemplazamos con yoga, cosas por el estilo. La vida espiritual es tan importante como la vida corporal, como la vida intelectual. El mismo interés
e inversión y tiempo que le ponemos a cuidar nuestro cuerpo en una clínica o a formar nuestra mente en una universidad, deberíamos poner en sostener nuestra vida comunitaria, en sostener nuestra vida sacramental. ¿Me explico? El mismo interés y hasta más. Hasta más. Porque lo intelectual, por ejemplo, todos los títulos que acumules en el cielo no te van a servir. Todo el dinero que ganes siendo un gran profesional, en el cielo esa plata no va a llegar, ¿no? En cambio tu espíritu, lo que hagas por tu relación con Dios aquí, las obras de misericordia. Teresa de Calcuta siempre decía, lo único que nos llevamos de este mundo es el amor que hemos dado. Las obras de misericordia. Entonces, el mismo interés para nuestra salud corporal, nuestra salud mental, es también para nuestra salud espiritual. Entonces hay que prever. El demonio va a querer que solo me preocupe por mi cuerpo, ¿no? Gimnasio todos los días, qué sé yo, ¿no? Me duele tal o cual cosa, terapias todo el tiempo, citas médicas todo el tiempo. Bueno, el demonio va a querer que solo me interese por mi futuro profesional, mi futuro intelectual, y por supuesto va a querer que descuides todo. Hay que ser previsores, ¿no? Si voy a aceptar algo que profesionalmente es una gran oportunidad, pero me va a quitar mi vida espiritual, chao. Ustedes dirán, bueno, se dice fácil. No, no es fácil. Yo rechacé una carrera muy lucrativa. Yo era abogado tributarista, ¿no? Y ganaba mucha plata. Con mi esposa, que es contadora pública, hicimos un buen equipo ahí, ¿no? Tributación y contabilidad. Los contadores ganan, no está Gigi. Los contadores ganan bien. No, hicimos un buen equipo y nos iba bien. Pero llegó un momento en que no teníamos tiempo para nada, ni siquiera para nosotros, ni siquiera para el chacachaca, ¿no? Pues, ¿y esto qué cosa es? ¿Esto es vida? ¿No? Entonces no, y decidimos dejarlo, decidimos los dos. Fue una decisión matrimonial, no fue solamente yo, fuimos los dos decidimos dejar todo. La seguridad económica de dos profesiones muy rentables. ¿Para qué? Para evangelizar a tiempo completo, ¿no? Tu profesión, arte, ciencia o oficio, lo importante no es que renuncies, sino que lo conviertes en un apostolado. En nuestro caso particular, el Señor nos pidió renunciar, pero en el caso tuyo, lo que tienes que hacer es convertirlo en un apostolado para que desde tu profesión evangelices, hagas un mundo mejor, ayudes a los demás, sirvas a los demás, ¿no? Entonces, el antídoto contra el descuido, ya se sabe. Segundo, el antídoto contra el miedo. El miedo a asumir riesgos, el miedo a entregar la vida, el miedo al sacrificio. En esto hay dos cosas que nos pueden ayudar. Primero, el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es el primero que está llamado a liberarnos de nuestros miedos. Todos aquellos que sienten miedos de algún tipo tienen que volverse devotos del Espíritu Santo. Los apóstoles estaban muertos de miedo mientras Jesús estaba muriendo en la cruz. De hecho, se hicieron humo. El único que quedó fue Juan, pero Juan era pariente del sumo sacerdote, por eso es que se sentía seguro. ¿Me entienden? Era pariente del sumo sacerdote, por eso es que a él no le iban a hacer nada. Pero los demás se hicieron humo. Murió Jesús, resucitó y seguían muertos de miedo. Ni siquiera la resurrección los sanó, los ayudó a liberarse del miedo. Seguían muertos de miedo. Estaban en el aposento alto durante 10 días
escondidos. Y cuando llegó Pentecostés, el Señor a través de su Santo Espíritu los sanó del miedo. Murieron mártires todos menos Juan. Y porque, en fin, si Juan hubiese muerto mártir, lo habría hecho sin ningún problema. Pero murieron todos mártires, ¿no? Se les fue el miedo, o en todo caso recibieron la valentía suficiente para vencer sus miedos, ¿no? Yo creo que esa es la mejor manera de describirlo, porque el miedo uno lo va a sentir, ¿no? Pero lo importante es recibir la gracia de la valentía de los mártires, de la valentía de aquellos que dicen, no, aunque tenga miedo. Aquí una chica que salió hace un ratito, yo tenía miedo de dirigirme a la gente, ¿no? Tú fuiste, ¿no, Michelle? Sí, se pasó hablando como 15 minutos aquí, ¿no? Y durante todo el año se pasó hablando a niños. Yo me muero de miedo, dice, en serio. Yo no sé qué tipo de abuelo voy a ser, pero con niños me petrifico. O sea, es de admirar. El Espíritu Santo te sana de tus miedos. ¿Tienes miedo de algo? Pídele al Espíritu. Vuélvete devoto del Espíritu Santo. Y otra cosa que sana los miedos es tener memoria para lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Tener memoria de la gracia. Tener memoria de la gracia. Yo les contaba esto que pasó con mi hija, por ejemplo. Y les decía que esto era una de muchas experiencias espirituales. Ahorita recién estamos recordando Amor de los Amores, un álbum que hice hace 25 años, ¿no? Y con Amor de los Amores nos hemos puesto a recordar una serie de gracias que recibimos de parte de Dios. Y es bueno tener memoria de las cosas que has recibido. Ahora que tengas un momentito de meditar o al compartir, hagan memoria. ¿Cuántas gracias hemos recibido de parte del Señor, ¿no? ¿De cuántas nos ha salvado el Señor? ¿Cuánta gente buena ha puesto en nuestro camino? ¿De cuántas enfermedades a lo mejor nos ha librado, ¿no? Traumas que nos ha liberado. Dones que ha desatado en nosotros y nosotros ni sabíamos que teníamos, ¿no? Dios ha hecho milagros, maravillas, hace rato que viene haciéndolo de todos nosotros. Pero claro, Él nos pide una respuesta. Él nos pide una respuesta. Y aquí viene el asunto. La respuesta es el sí de María, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. Cuando damos otro tipo de respuesta, no, Señor, espérate, dame tiempo. En este tiempo tengo que pensar en mis cosas, ¿no? Tengo miedo. Por ejemplo, el tema de la falta de vocaciones sacerdotales y religiosas, por ejemplo, no es porque Dios haya dejado de llamar a los jóvenes. Dios sigue llamando, como siempre, a todos. El problema es que nosotros, la gente, es que no estamos respondiendo como de pronto antes se respondía, ¿no? Con generosidad, con entrega. El demonio está distrayéndonos, llenando nuestra agenda, llenándonos de estrés, ¿no? Llenándonos de angustias por el futuro, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Ansiedad. El mal de este siglo, ansiedad. ¿Qué cosa es la ansiedad? Es el miedo al futuro. Bueno, eso se combate con fe, ¿no? Entonces, vamos a tener buena memoria y vamos a tener la disposición de decirle sí al Señor. Sí al Señor. Después de todo lo que has hecho por mí, ¿a qué te voy a decir no? ¿No? Si lo único que quieres es hacerme bien a mí y hacer bien a los demás a través de mí. O sea,
¿A qué te voy a decir no? ¿Por qué me demoro tanto? ¿Por qué doy tantas vueltas? No entro en detalles, cada quien tiene su propio llamado, algunos tienen una vocación religiosa, otros tienen una vocación matrimonial, otros tienen una vocación profesional en algún ámbito. Bueno, ¿qué tantas vueltas das? ¿No? ¿Qué estás esperando? Y por último, el antídoto contra la distracción es vivir enfocados en Cristo, enfocados en Cristo. Ya lo dijimos, ¿no? No está mal trabajar, estudiar, por supuesto que no está mal. No está mal descansar, no está mal ver Netflix o Amazon Prime, o hacer un juego en línea de alguna cosa. Pero claro, el problema es que todo ello no debe desvincularnos de Dios, ¿no? No debe distraernos de Dios, no debe copar todo nuestro tiempo y no dejarnos tiempo para el Señor y para las cosas que son realmente valiosas. Todo hay que someterlo al señorío de Jesús. En eso consiste en que Jesús sea nuestro Señor, el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestro corazón. Señor, te abro las puertas de mi corazón, entra y no solamente eso, te entrego las llaves. Tú eres el Señor de mi vida. Todo tiene que estar sometido a ti. Mi trabajo, mis estudios, mi vida sentimental, mis vínculos, mis ahorros, mis ingresos, todo tiene que estar centralizado en ti. Hasta ahí tenemos que llegar. Enfocados en Dios siempre. Para terminar, entonces, hay que vivir haciendo todo el mayor bien posible. A la mayor cantidad de personas posibles, todo el tiempo que podamos. En cuanto a nuestra vida comunitaria, no vivamos esperando lo que la comunidad puede hacer por nosotros. Al revés, ¿qué podemos hacer nosotros a la comunidad? ¿No? Por ejemplo, cuando uno tiene una comunidad joven como INI, por ejemplo, se entiende, los chicos vienen con la expectativa a ver qué me da Dios o qué me dan mis hermanos, qué recibo, qué tipo de formación, qué tipo de anuncio. La gente tiene esa idea, ¿no? Aquí no recibo mucho, aquí no me hacen sentir bien, aquí no me reciben bien, aquí no vienen los demás hermanos, entonces yo para qué voy a venir si no vienen. Por ejemplo, ¿no? El tema de la inasistencia, o vienen tarde, ¿no? ¡Qué barbaridad! Llegan tarde. ¿Para qué voy a estar viniendo temprano entonces? ¿No? O sea, uno se mide, al comienzo, en la vida comunitaria, uno se mide en la medida en lo que los otros te van a dar, ¿no? Y se entiende al comienzo. Pero cuando uno va caminando en la comunidad, uno se da cuenta que la cosa no es esa, porque ahí no estás amando. Ahí en un colegio me preguntaban qué diferencia hay entre amar y querer. Bueno, el querer es tener, poseer, ¿no? El amar es dar. El amar es dar, darse, ¿no? Entonces, llega un momento en que tú a la comunidad ya no vas con la expectativa de qué cosa me pueden dar. ¿Qué cosa voy a recibir? ¿Me van a alegrar? ¿Me van a levantar el ánimo? ¿Me van a...? ¿No? No. ¿Qué puedo hacer por la comunidad? ¿Qué voy a dar? Ayudo avivando la oración, por ejemplo. A veces al comienzo hay comunidades donde la gente no ora, no dicen nada, así, sin decir nada. ¿Por qué? Porque están esperando que venga, ¿no? El asunto, el secreto es dar. Entonces tú te paras y comienzas a cantar y comienzas a bendecir más adelante y comienzas a orar,
a compartir, a abrir tu corazón. Miren, a mí me pasó esto, ¿no? En esta semana el paso de Dios en mi vida fue tal cual, ¿no? Entonces, ofrecernos en los servicios. Yo, una vez más, quiero terminar agradeciendo a todos aquellos que se han ofrecido en los servicios de confirmación, de primera comunión, en las coordinaciones, en las animaciones de cada jornada. El tema de ser animador es uno de los grandes desafíos. ¿Por qué? Porque la gente no llega temprano. O sea, ya lo asimiló. Lo asimiló. O sea, no, porque de 9 a 9:45 están animando. Eso es solamente baile, que compartir. No, yo llego al anuncio. Ya lo asimilaron. Ni se esfuerzan por llegar temprano. Entonces los hermanos que se rompen en la semana 2 horas preparando la animación son héroes. Mucha piña, ¿no está? Mucha piña. Y la otra chica, cielo. Hay que estar en el cielo para aceptar estas cosas, ¿no? Los animadores reciben un encargo difícil porque tienen este problema, ¿no? Entonces, hay que estar dispuestos al servicio. Gracias a todos aquellos que están disponibles al servicio y aquellos que no han servido, o el próximo año vamos a tener un montón de servicios. O sea, Dios, así como aquí en la parroquia inesperadamente nos abre puertas, todavía no anuncio nada, por si acaso. Mi esposa está que me mira. Todavía no anuncio nada, pero el próximo año vamos a estar llenos de servicios. Y lleno de desafíos. Entonces yo lo que espero es que lo agenden, ¿no? Que se acuerden de los bienes y bellezas que Dios ha hecho en vuestras vidas para que seamos generosos también y que digamos sí, ¿no? Sí, sin tapujos, sin medida, sí, Señor, tratándose de ti, adelante, donde sea, como sea, en cualquier situación, ¿no? Bueno, esto es entonces el anuncio que teníamos. Yo no voy a pasar a los coordinadores, después lo pasan a las comunidades uno por uno.